Hola, esta es la tarea 5.1, cálculo de la resistencia de protección de un diodo LED del módulo de electrónica. Soy Carlos Terroba del grupo E21D. Bien, hemos preparado en Tinkercad esta placa protoboard con diodos LED de diferentes colores y varias resistencias que calcularemos para proteger estos diodos LED que estarán conectados a esta pila de 9 voltios. En primer lugar, podemos encontrar fácilmente en internet diversas tablas genéricas o específicas de diodos LED, voltaje de trabajo y corrientes admisibles en función de los colores. Esta es una genérica en la que para el diodo LED debería estar entre 1,6 y 2 voltios la caída de tensión y una corriente de 20 miliamperios, y así con los diferentes colores. En esta otra imagen vemos un modelo específico de diodo LED, sus colores, los voltajes, forward voltage, voltios, mínimo no se especifica, el típico medio sí que aparece, 2, 2,4 y 2,4 voltios, y los voltajes máximos de trabajo, las caídas de tensión máxima. Y las intensidades, serían 20 miliamperios y F. Al mismo tiempo nos dice las condiciones límite de trabajo, como reverse voltage, que es voltaje polarización inversa. Estamos diciendo que el LED tiene ánodo y cátodo. La polarización directa sería el ánodo al positivo y el cátodo al negativo, y inversamente, en este caso, se limitaría a 6 voltios. Y con más de 6 voltios en polarización inversa se dañaría, se recortaría la vida del LED o se destruiría. También nos dice que la corriente máxima son 30 miliamperios. A mayor corriente también se destruiría o se dañaría el diodo LED. Otra ficha, por ejemplo esta, es ya específica de un modelo. Nos aparece igualmente el voltaje en polarización inversa, 5 voltios. Y aquí abajo encontramos el dato que nos interesa, que es forward voltage, que es el voltaje en polarización directa, o sea, positivo ánodo, negativo cátodo, mínimo 1,7, el medio típico 2,1 y máximo 2,6, y la intensidad de corriente, los 20 miliamperios con la que se ha calculado, se ha probado esto. También nos aparece la luminosidad en función de estos voltajes con esta corriente en milicandelas. Y para realizar esta tarea nos pide que calculemos la resistencia para este diodo LED y nos da como corriente polarización directa y F, forward current, 50 miliamperios, y nos aparece como reverse voltage 5 voltios. Consideraremos los 5 voltios que son el voltaje de trabajo. Entonces este diodo LED trabaja máximo a 5 voltios, la caída máxima de tensión 5 voltios y 50 miliamperios de intensidad de corriente. Bien, volviendo a Tinkercad, comenzamos por explicar cómo se calcula la resistencia de protección para los diodos LED. Ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Despejamos la resistencia, sería voltaje partido por intensidad. Y para calcular la resistencia, lo que vamos a hacer es restar el voltaje que tenemos de la pila, 9 voltios. A este voltaje de 9 voltios de la pila le restamos el voltaje de la caída de tensión del diodo LED, VF. Y el resultado será la caída de tensión que debe tener nuestra resistencia. Esto lo dividimos entre la intensidad del diodo LED, como están conectadas la resistencia del diodo LED en serie, será la misma intensidad para ambos, lo dividimos entre la intensidad y nos va a dar el valor en ohmios de la resistencia que tenemos que colocar para proteger este diodo LED. Entonces, volviendo a las imágenes,
en base a esta tabla genérica de voltajes medios máximos para cada color, 2, 2,1, 2,2, 4 y 3,7, he preparado aquí las fórmulas. Según esta tabla nos decía que para el rojo eran 2 voltios y 20 miliamperios, pues serían 9 voltios de la pila menos 2 voltios de caída de tensión del diodo LED dividido entre los 20 miliamperios, que son 0,02 amperios, nos da 350 ohmios. 350 ohmios sería teóricamente el valor de esta resistencia de protección. Podríamos 350 ohmios y la pincharíamos en la protoboard. Este es carril positivo y este es negativo. Pinchamos la resistencia del carril positivo. Aquí toda esta columna está interconectada, o sea, todo lo que pinchamos aquí así es positivo, con lo cual estamos pinchando el positivo al ánodo, y del cátodo pincharíamos al carril negativo. Y el carril negativo lo conectaríamos al negativo de la pila, y ahora en rojo vamos a hacer el carril positivo al positivo de la pila. Ya tenemos todo el carril alimentado y vamos a ir pinchando el resto de resistencias. Para el LED, el diodo LED naranja, que serían 2,1 voltios, nos daría 345 ohmios, con lo cual esta tendría que ser de 345 ohmios. Y la pincharíamos para el diodo amarillo, 2,2 voltios de caída de tensión, nos daría 340 ohmios. 340 ohmios. Y la pincharíamos. Para el diodo LED, según la primera tabla genérica, parecía 4 voltios, 20 miliamperios, nos daría 250 ohmios, 250 ohmios, y la pincharíamos. Para el diodo LED verde, según la tabla que nos aparece en la tarea, que hemos dicho que serían 5 voltios y 50 miliamperios, serían 5 voltios, 0,05 amperios. 9 menos 5 dividido entre 0,05 nos da 80 ohmios. 80 ohmios. Y la pincharíamos. Y el último, azul, que según la tabla genérica era máximo 3,7 voltios, 9 menos 3,7 voltios, dividido entre 20 miliamperios, 265 ohmios. 265 ohmios. Y lo pincharíamos. Nos faltaría ahora conectar los cátodos con el carril negativo. Bien, perfecto. Podemos iniciar la simulación y están todos luciendo. En estos nos aparece una alerta que es hemos rebasado los 20 miliamperios máximos recomendados. En este lo hemos superado con creces al decirle 5 voltios en lugar de los 2,4 que suele ser habitual. Y en este también lo hemos rebasado ligeramente, 25 miliamperios. Si quisiésemos realizar esto con componentes reales, evidentemente no hay, tenemos la simulación, no es necesario, no tenemos resistencia de 350 ohmios, pues no es un valor normalizado. Aquí tenemos una tabla de valores normalizados. Por ejemplo, 350 no hay, tendríamos que irnos a 330 o 390. Para proteger mejor el diodo LED sería recomendable ir al valor superior o colocar un par de resistencias en serie o en paralelo, hacer algunos cálculos. Por ejemplo, en lugar de 330 tendríamos que colocar una de 390. Podríamos probar en lugar de 350, perdón, vamos a colocar la de 390, que sería la normalizada. La simulación sigue luciendo
Y podríamos hacer lo mismo con el resto de resistencias. Por ejemplo, esta del ejercicio que nos daba 80 ohmios, si nos vamos a la tabla, no hay de 80 ohmios, hay la más parecida de 82 ohmios. Entonces, pues podríamos colocarla de 82 ohmios, que sería el componente real que podríamos adquirir y estaría un poco más protegida. Y lo único que nos quedaría para realizar un componente real sería calcular las potencias, que bueno, el diodo LED tiene muy poca intensidad de corriente, con lo cual las potencias van a ser muy bajas, pero por ejemplo aquí tenemos la potencia para el diodo LED rojo, que hemos dicho que eran 2 voltios de caída de tensión y 20 miliamperios, entonces la potencia sería voltaje por intensidad, o sea, 7 voltios sería el voltaje que estaría en la caída de tensión que tendría esta resistencia, 7 voltios, porque el diodo LED son los 2 voltios hasta los 9, los 0,02 amperios porque están en serie, misma intensidad de corriente para el diodo LED, para la resistencia, y nos daría 0,14 vatios. Al igual que valores de ohmios normalizados, también tenemos potencias normalizadas de 1/8 de vatio, que serían 0,125 vatios, de 1/4 de vatio, que serían 0,250 vatios, que serían las que podríamos colocar aquí, dado que rebasamos la potencia de la de 1/8 de vatio, pero la de 1/4 de vatio, que sería 0,250 vatios, sería correcto. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias.